Como aquellos días tan parecidos a hoy, nada nuevo hay bajo el sol. Cuando Isaías en profecías habló, Él vendrá. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos ya casi listos para iniciar a las 6:59 de la tarde en este hermoso miércoles 3 de junio. Bienvenidos todos los que nos están acompañando en esta tarde, Dios los bendiga. Los cielos azules iluminará y volaremos. Gloria a Dios. Como un ladrón en la noche llegará, Amén. hasta muertos levantará. Cuenta regresiva que Qué bonito canto que estamos escuchando aquí. Habla precisamente sobre ese glorioso evento que todo hijo de Dios, que todo cristiano está esperando, el cual es el rapto de la iglesia. Así es que pues hay que estar listos, hay que estar preparados para este gran evento. Amén. Bueno, como ustedes ven, ya la mayoría de nuestros ornamentos se fueron porque estamos preparando esa transición para movernos ahora sí al templo, y pues esperamos estar por ahí ya reunidos muy pronto todos juntos, adorando y glorificando el nombre de Cristo. Vamos a orar en esta hora, vamos a invocar la presencia de Dios allí en nuestros lugares, donde quiera que nos encontremos, que el Señor esté con nosotros en estos minutos que vamos a estar aquí reunidos virtualmente. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, esta noche oramos a ti, Dios mío, clamando, pidiéndote, Señor, que tú vengas a llenar nuestras vidas y vengas a llenar nuestros corazones. Señor, ayúdanos, danos fuerzas, danos aliento para continuar, para seguir adelante, Señor. La prueba es dura, la vida es difícil, pero en tu palabra hemos encontrado pues la fuerza para salir adelante. Ayúdanos, Señor, que el gozo no se termine en nuestras vidas, Señor, porque tú eres el gozo, tú eres nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar así: tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio en la tempestad. Amén. Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón, y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio
declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Toda nuestra adoración es para ti, Señor. Amén. Dicen amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Escucha, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todos juntos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida, ni la muerte, ni el virus podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Cántelo. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Si no fuera por su gracia y por su amor, quién sabe qué sería de nosotros. Amén. Bueno, con permiso voy a quitar mi guitarra. Y pues vamos a entrar en materia, ok, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarle a abrir la Biblia allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 1 de Tesalonicenses 4 y vamos a ver allí, voy a usar la versión Reina Valera actualizada para que tengan una idea, va a diferir un poquito en las palabras, pero es el mismo sentido. Y dice así la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan, progresando cada vez más. Esta es palabra de Dios. Y usted está mirando aquí, primero que todo, que esta es una carta, que todos sabemos que estas escrituras obviamente fueron cartas dirigidas a diferentes personas, mayormente a iglesias, también a individuos, pero es mayormente para el pueblo de Dios y por eso es que nosotros nos regimos a través de lo que leemos aquí en estas escrituras. Y dice aquí que Pablo le está diciendo a los destinatarios, que es la iglesia de Tesalónica, les está exhortando a seguir adelante, tal y como lo estaban haciendo. Al contrario de otras cartas, Pablo escribió para reprender y para exhortar duramente a los hermanos, ¿verdad? Y para pues poner en su lugar algunas cosas. Pero en esta carta es un poco distinto. Aquí Pablo utiliza un tono más suave y más de orgullo y digo orgullo en el buen sentido, más de gozo de saber que hay personas que estaban siguiendo pues las enseñanzas que ellos les habían dado de una manera más eficaz, ¿verdad? Más real. Y aquí de todas maneras él exhorta a los hermanos a seguir adelante, a tal y como ellos aprendieron, ¿verdad? Lo que ellos les habían enseñado de cómo andar y de cómo agradar a Dios, que así siguieran progresando cada día más. Y hermanos míos, la madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. Amén. Mientras estamos en este mundo, la madurez cristiana nunca va a llegar a su cúspide. Sí, hay cristianos que son más maduros que otros, desafortunadamente así es, pero alguna vez, ¿verdad? Muchos de nosotros no entendimos muchas cosas y fuimos inmaduros en muchas áreas, y a la vez quiero decirle que todavía, a pesar de que tenemos tantos años de ser cristiano, todavía nos mostramos inmaduros en ciertas áreas de nuestras vidas. Y entonces, por eso es la importancia de que Pablo dice aquí, hermanos, sigan progresando cada vez más, ¿verdad? Ya sé que ustedes están haciendo bien, pero nunca está por demás decirle a los hermanos, sigan adelante, ¿verdad? Progresando cada día más, porque siempre nosotros como cristianos podremos abundar más y más en cuanto al camino de Dios se refiere. Hay que seguir avanzando, hermanos. En el verso 2 dice así, ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Ellos habían dado unas instrucciones muy importantes por parte del Señor Jesucristo, por la autoridad que Cristo les había concedido a ellos como apóstoles, ¿verdad? Ellos tenían por eso esa autoridad, para hablar y para anunciar el mensaje de cómo vivir la vida cristiana, de cómo seguir el camino de Dios. Y estos hermanos, Pablo, ¿verdad? Y su equipo les habían dado a ellos una serie de instrucciones que ellos tenían que seguir. Verso 3 dice así, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. La voluntad de Dios para cada hijo suyo es la santificación. Recuerda una cosa, sin santidad nadie verá al Señor.
y todos sabemos lo que santidad significa, ¿ok? Tenemos un concepto muchas veces, ¿verdad? Los que ya lo saben, pero los que no lo saben han tenido muchas veces un concepto equivocado de lo que la santidad es, de lo que ser santo significa. Para muchos ser santo significa es estar allí con una veladora y apartarse en una área restringida, en un monasterio, y ahí vivir alejado de todo el mundo. Pero en realidad ese es un concepto equivocado. La palabra santidad significa apartado para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en medio de mi entorno donde yo vivo, puedo vivir una vida apartado. ¿Cómo? No haciendo lo que los demás hacen. Eso es una vida apartada, esa es una vida santa. Por eso les dice aquí, esta es la voluntad de Dios, que todos ustedes vivan una vida santa. Y cuando empieza a hablar del porqué de las cosas, del por qué les dice esto, es porque dice así, que se aparten de la inmoralidad sexual. Les está diciendo, apártense de la fornicación. La palabra fornicación, todos sabemos lo que es. Por si no lo sabe, la palabra fornicación es aquel sexo que se comete fuera del entorno matrimonial, ¿verdad? Una persona que no está casada y llega a tener una relación íntima con otra persona, eso se considera fornicación. Y obviamente pues es un pecado delante de Dios. Entonces aquí Pablo les dice a los hermanos, apártense de la fornicación. La palabra fornicación viene del griego pornea, y es de ahí donde nosotros obtenemos la palabra porno o pornografía o pornográfico. De ahí se deriva la palabra fornicación. Y más que todo tiene que ver con el hecho de mirar la desnudez de otra persona. Nosotros vemos en Levítico 18, y si tiene en qué anotar y leerlo más tarde, Levítico 18, vienen ciertas prohibiciones, ¿verdad?, que Dios le dio al pueblo de Israel acerca de la desnudez de otra persona. Recordemos también que también Noé, cuando él salió del arca y ofreció sacrificio a Dios, plantó una viña, después se emborrachó, estaba desnudo allí en su tienda, llegó su hijo y lo miró desnudo, y por esa razón, ¿verdad?, Dios castigó a este muchacho por haber visto la desnudez de su padre. En fin, lo que quiero dar a entender aquí, hermanos, es que Dios tiene una asignación muy especial para la desnudez de cada persona, y nosotros vemos también en el huerto del Edén, cuando ellos cometieron pecado, Dios tuvo que cubrir su desnudez de ellos. ¿Para qué? Para que no se desataran otra fuente de cosas, ¿verdad? Y por eso es importante que sepamos que Pablo les escribe a los hermanos y les dice, hermanos, la voluntad de Dios es que ustedes se aparten de la fornicación, de la inmoralidad sexual, que se hagan a un lado de esas cosas. Dios desea nuestra santificación, hermanos. Dios desea esto de nosotros, y sobre todo en esta época que estamos viviendo. Hoy en día, hermanos, la castidad, la pureza sexual, la abstenencia, son virtudes casi desconocidas. Y digo casi desconocidas porque hoy en día para muchas personas es hasta una vergüenza el hecho de ser virgen, de saber que alguien es virgen. Para muchos es ocasión de vergüenza, y pues realmente la voluntad de Dios para este tipo de cosas es que nos abstengamos y que logremos llegar así hasta el entorno matrimonial. En algunas ocasiones, cuando no conocimos al Señor, para algunos fue algo difícil, pero hoy en nuestros días es importante que sepamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Verso 4, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Recuerde esto, santificación y honor son dos cosas muy importantes para nuestro cuerpo, porque cuando nosotros cometemos fornicación, entonces estamos degradando nuestro cuerpo, estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestro cuerpo, pecando contra nuestro propio cuerpo. Entonces pues Dios nos está pidiendo a nosotros que vivamos nuestra vida, nuestro cuerpo lo tengamos en santificación y honor, separado de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y claro, sí se puede participar, pero siempre y cuando esté dentro del entorno matrimonial. Todos lo sabemos muy bien, hasta una persona que no tiene el conocimiento bíblico sabe y entiende este tipo de cosas. Es algo que Dios ha implantado ya casi en nuestros corazones. Entonces, el dominio propio es algo muy importante, el autocontrol, el saber dominar de una manera que honre a Dios, que nuestro cuerpo pueda honrar a Dios. Amén.
Dice el verso 5, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos vienen a nosotros, pues, situaciones, vienen a nosotros momentos en los cuales pensamos otras cosas que Dios no quiere que pensemos o que no caminemos, y es cuando damos lugar al enemigo para que venga a nuestras vidas y nos meta ideas que no deben estar allí. Y por eso es importante que el Hijo de Dios viva una vida en santidad y honor. Verso 6, y que en este asunto, o sea, respecto a la fornicación, dice aquí, que nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido. Lo que está diciendo aquí es que había personas que querían inmiscuirse dentro de la iglesia, dando a entender y diciendo, oh, no te preocupes, no tienes que estar casado para poder tener sexo, no tienes que estar dentro del matrimonio ni firmar un papel para poder disfrutar de este placer. Es algo que tu cuerpo pide y tienes que hacerlo. Lo que está diciendo aquí, hermanos, que nadie les engañe, porque la cosa no es así. La cosa es como se los estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Y bueno, para nosotros es una cosa muy difícil hoy en nuestros días este tipo de cosas, porque sabemos que la inmoralidad o la infidelidad ha destruido millones de hogares, millones de familias, por el simplemente hecho de que alguien no supo controlar su propio cuerpo y no supo vivir una vida en santificación y honor. Entonces el verso 6 dice así, como les decía, que nadie atropelle ni engañe a su hermano en este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que llamar a lo negro negro y a lo blanco blanco, tal como debe de ser, ¿verdad? Porque Dios toma venganza en estas cosas. Si hay de aquellas personas que de pronto van a engañar a alguien con el fin de obtener algún placer de otra persona, cuidado con aquella persona que haga un tipo de cosas como estas. Dice aquí, verso 7, porque Dios nos ha llamado a la impureza, no nos ha llamado, perdón, a la impureza, sino a la santificación. Es nuestro llamado. Dios nos llama a nosotros a vivir en santificación. Recuerda, santificarse significa apartarse, ¿verdad? No participar en los tipos de cosas que están desordenadas, que el mundo ofrece o que el entorno donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Está allí a nuestros lados y es muy fácil para nosotros caer en todo tipo de engaños, pero tenemos que tener cuidados. Amén. Dice el verso 8, por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Amén. El que rechaza este tipo de enseñanzas, aquel que diga, oh no, en la iglesia pues prohíben todo este tipo de cosas. Claro que no estamos prohibiendo, simplemente estamos enseñando y estamos diciendo lo que Dios pide de cada persona, ¿verdad? Dios nos ha dado la libertad a nosotros de elegir, como les enseñaba hace unas semanas anteriores. Dios le ha dado a usted la oportunidad para elegir, para escoger qué es lo que usted quiere hacer. Obviamente, nuestras elecciones muchas veces nos van a dar buenos resultados o malos resultados. Y estoy hablando en el sentido de que cuando uno decide ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña, no esperes recibir una vida bendecida. Cuando vas en contra de lo que la palabra de Dios te enseñó, no vives una vida en santidad y en honor en cuanto a tu cuerpo se refiere, entonces no esperes recibir paz en tu corazón, no esperes recibir paz en tu mente o en tu vida, porque estás yendo en contra de lo que Dios nos está diciendo. Recuerda, el que rechaza esto no rechaza a hombre. No me vas a rechazar a mí porque yo te estoy diciendo este tipo de cosas. Vas a rechazar a Dios porque eres el que te da su Espíritu Santo para que puedas vencer, para que puedas apartarte de las cosas que a Dios no le agradan. Allí en el verso 8 claramente la impureza sexual, queridos hermanos, es rechazar a Dios, ¿verdad? Con su Espíritu Santo Dios a nosotros nos da los recursos, como le mencionaba, para poder tener la victoria en medio de todas las cosas. Y si estamos luchando con ese tipo de cosas, hay que siempre pedir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Verso 9 dice así, pero con respecto al amor fraternal. Aquí está hablando del amor fraternal. El amor fraternal quiere decir el amor entre hermanos, esa camaradería que existe. En cuanto al amor fraternal, verso 9, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios
que se amen los unos a los otros. Hermanos, el amor fraternal, esto es un principio básico en la vida de cada cristiano. Es un principio que se hace notar, es evidente en la vida de todo hijo de Dios. Si usted dice que es cristiano, entonces el amor fraternal tiene que relucir. Si usted dice que es hijo de Dios, el amor de Dios para con los demás tiene que saltar de usted. Usted no puede decir yo amo a Dios y no ama a su hermano, entonces aquí estamos mal, ¿verdad? Muchas veces hemos caído en este juego, hemos caído en esta trampa, porque hermano, es fácil odiar, y especialmente con lo que está sucediendo hoy en nuestros días alrededor del mundo, y especial aquí en nuestro país, lo que sucede, el racismo, la falta de respeto por las otras culturas, muchas veces ha acarreado a las personas a incurrir en actos de violencia, en actos de maldad que van a atentar contra la vida, contra las morales de otras personas. Entonces es muy triste lo que ha sucedido hoy en nuestros días, como en pleno público suceden estas cosas, y han sucedido desde siempre, solamente que esta ocasión fue visto por todo el mundo casi, y ahora podemos nosotros entender que es algo en lo cual el ser humano tiene que trabajar. Oremos, hermanos, para que Dios pueda hacer una obra grande en la vida de las personas y transformar ese carácter y ese tipo de pensamientos. Amén. Porque por el color de nuestra piel muchas veces no vamos a lograr caber en cierto tipo social, y eso es muy triste. Cuando Dios, delante de Dios, no importa nuestro tipo de piel, nuestro color de piel, o no importa nuestra nacionalidad, delante de Dios todos vamos a pagar igual, todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Amén. Los que hicieron bien para bien, los que hicieron mal para mal. Por eso es la importancia de que el Hijo de Dios se guarde libre de todo ese tipo de cosas. Amén. Y entendamos, hermanos, que las cosas que suceden en este mundo vienen, ¿por qué? Porque la persona no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso dice aquí, con respecto al amor fraternal, al amor a las demás personas, no tiene necesidad que les escriba. Estos hermanos de Tesalónica sabían muy bien el amor fraternal. No había allí distinción de nada, no había allí discriminación. Todos se amaban los unos a los otros, y ellos habían sido enseñados por parte de Dios. Entonces, otra vez, si usted dice que es cristiano, ame a su hermano, ame a los demás que están a su alrededor. Verso 10, de hecho, lo están haciendo, de hecho, ¿verdad? Dice, con todos los hermanos por toda Macedonia, pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más y más. Esta fama de ellos de ser una iglesia amorosa había trascendido las fronteras de su país, habían llegado a otros países, a otras provincias, y con ese amor que ellos estaban mostrando hacia los demás. Verso 11 dice aquí, tengan por aspiración o procuren, ¿verdad?, vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos como les hemos enseñado, ¿verdad? Aquí la tranquilidad es muy importante para el Hijo de Dios. Escuchar a Dios, enfocarse en su propia vida, en sus propios asuntos, es muy importante. Entonces, la tranquilidad para una persona es importante. Hay que tener un tiempo de paz y de tranquilidad y de limpiar nuestra mente y descansar en Dios y escuchar su voz. Amén, porque eso es muy importante. A veces hay teorías que nos dicen queda tu mente en blanco y no pienses en ninguna otra cosa. Tenemos que tener cuidado. Simplemente, ¿por qué? Porque esos son los momentos en los cuales estamos vulnerables y el enemigo puede venir e inyectar malos pensamientos en nosotros. Importante que usted siempre que va a descansar y estar tranquilo, esté también pensando en cómo agradar a Dios. Y dice aquí que tienes que enfocarte en tu propia vida y en tus asuntos, ¿verdad? Porque en la cultura griega, para muchos de ellos, el trabajo manual pues era algo no muy bien visto, ¿verdad? Era solamente para personas del vulgo, lo cual quería decir que entre menos trabajaras con las manos,
eras una mejor persona, ¿verdad? Entre menos trabajo duro tuvieras que hacer, eras mejor que los demás. Y tal vez hoy en nuestros días es una cultura, ¿verdad?, que se nos enseña de que el líder no mete las manos, el líder solamente manda y es el que anda más vestido bien que todos los demás, pero el verdadero líder se mete y está allí también haciendo el trabajo. Y bueno, por eso se les insta a los hermanos y se les dice, tengan aspiración por vivir en tranquilidad, pero también ocúpense de sus propios asuntos y de trabajar con sus propias manos, como les hemos enseñado. El trabajo es importante en el Hijo de Dios, amén, porque aquel que no trabaja o que no hace nada puede estar siempre incurriendo y pensando en cosas que no te van a traer ningún beneficio, al contrario, te pueden meter en problemas. Verso 12, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Hermanos, amor fraternal más el trabajo y es igual a conducirse honradamente. Punto. Muy sencillo. Otra vez le doy la fórmula. Amor fraternal más trabajo es igual a conducirse honradamente. Estamos menos propensos a robar, estamos menos propensos a estar ahí sentados y nomás pensando cosas malas. Dice aquí el verso 13, vamos más adelante porque ya se me fue el tiempo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, ¿verdad? La palabra dormir aquí es aquellos que murieron en este cuerpo físico. Dice, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Los hermanos tenían preocupación por aquellos hermanos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Y ellos decían, ¿qué va a pasar con ellos? Se murieron y Cristo no vino. ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? No van a experimentar este evento con nosotros. Estaban un poco preocupados por eso, pero dice el verso 14, hermanos, quiero que entiendan esto. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a todos los que han dormido o los que han muerto, ¿verdad? Y nuestra esperanza de ver otra vez a nuestro ser amado, hermanos, es una de las cosas que nos llenan de paz. A muchas personas cuando pierden un ser querido se sienten tristes de saber que jamás lo volverán a ver, pero sabe, a los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos esa esperanza de que algún día podremos ver a nuestros seres queridos que han muerto y que han muerto habiendo recibido a Jesús en su corazón. Esa es la diferencia, amén. Y aquí en el verso 14 dice, si usted cree que Jesús murió y resucitó, de la misma manera debe de entender esto, que Dios va a traer consigo a los que murieron en Jesús. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús están en su presencia ahorita. Y cuando Cristo venga por su iglesia, esos van a venir con Jesús y su cuerpo va a resucitar. Amén. Y vamos a tener un cuerpo diferente del que tenemos hoy. Verso 15 dice aquí, pues les decimos esto por palabra del Señor. Aquí entendemos esto, ¿verdad? No sabemos si esta palabra del Señor es algo que no está registrado en los evangelios, pero que de alguna u otra manera los cristianos de ese tiempo lo sabían, lo tenían memorizado de que eran palabras que Jesús había dicho, ¿verdad? Pero les decimos esto por parte del Señor, ¿ok? Ellos sabían muy bien. Otra interpretación también puede ser, ¿verdad?, que Pablo había recibido esta enseñanza directamente o por revelación divina la había recibido él. Pero él, lo importante es que él está diciendo aquí, esto viene de parte del Señor o vino de parte del Señor. Nosotros que vivimos, ¿verdad?, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. En otras palabras les está diciendo, hermanos, aquí la resurrección es el énfasis principal en este versículo, en esta parte, ¿verdad? Entonces, hay un orden para todo esto. Dice aquí, cuando suceda la venida de Cristo, ¿verdad?, lo que va a suceder es primero que esos cuerpos que están muertos allí, ¿verdad?, van a resucitar, ¿verdad? Van a ser entregados a aquellos que murieron en el Señor. ¿Ven? Y después los otros, los que quedamos, ¿verdad?, aquí en la tierra, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto es algo, y qué bárbaro, es algo emocionante, amén. Es algo muy emocionante porque para muchos van a pensar, esto es una locura. Pero si vemos nosotros, ¿verdad?, que lo que la Biblia nos está enseñando se está cumpliendo de acuerdo como está escrito, entonces debemos entender que este es un evento que sucederá también, porque el mismo Señor descenderá del cielo, escuche bien, descenderá del cielo
con aclamación. En la 1960 dice con voz de mando. En otras palabras, con aclamación, ¿verdad? Llegará el Señor con voz de arcángel. ¿Okay? Cuando dice voz de arcángel, bueno, primero, bueno, entendamos esto, ¿verdad? Cuando dice voz de mando, son como las órdenes del capitán de una nave, esas órdenes de autoridad, el Señor. Yo no sé qué dirá con esa voz de mando. A lo mejor Él va a decir, listos, vamos todos. Yo no sé, no estoy diciendo esto que dice la Biblia, ¿ok? Pero yo no sé, lo que sí sé es que será una voz de mando, una voz de aclamación, como el capitán de un barco o de una nave. Dice voz, con voz de arcángel, no sabemos qué dirá, no sabemos la frase o qué, pero sí será algo muy audible. Todo el mundo va a ser capaz de escuchar esto, porque aquí dice, con esa voz de arcángel y con trompeta de Dios. Las trompetas en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues eran esas llamadas a las asambleas. Bajo la ley, cuando eran convocados, ¿verdad? Sonaban las trompetas y todo el mundo se reunía. Entonces, aquí Pablo tiene ese concepto, ¿verdad? De que no sabemos si serán tres cosas que sucederán a la misma vez o si primero será la aclamación, después la voz del arcángel y luego la trompeta. No sabemos esto. Lo único que sí sabemos es que todo el mundo va a ser capaz de escuchar esto. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Verso 16, resucitarán primero. Ok, es lo que acabamos de escuchar hace un momento. Esos muertos en Cristo recibirán su cuerpo resucitado. Amén. Y estaremos en la presencia de Dios. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, ok, después de que los muertos resucitaron, luego nosotros los que vivimos, los que estemos aquí en la tierra, seremos arrebatados juntamente con esos que murieron en las nubes, ¿verdad? Para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí arrebatados quiere decir agarrar o llevar a la fuerza, ¿verdad? Y yo no sé cómo sucederá esto, porque para mí es casi imposible pensar que tres cosas como la aclamación, la voz del arcángel y la trompeta de Dios pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cómo va a pasar, pero lo que sí sé es que será un evento que todo el mundo será capaz de escuchar. Todos los que vivimos vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Juntamente con aquellos que murieron van a ser resucitados y vamos a recibir todos al Señor en el aire. Imagínate que de pronto tu pariente que murió hace 20 años en el Señor, ¿verdad? Y que de pronto te lo vas a encontrar recibiendo al Señor ahí en el aire. Va a ser un gozo tremendo, hermano. No sé si lo habías visto así de alguna manera, ¿ok? Pero bueno, esta es la gran esperanza de todo creyente, y que ni aun la muerte puede romper nuestra unidad con Jesús, queridos hermanos. Verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La verdad del regreso de Jesús, hermanos, por su iglesia y la eterna unión con Él debe ser nuestra fuente de aliento. Esto es lo que nos motiva a seguir a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está no en lo que este mundo ofrece, porque mira, lo que este mundo ofrece es efímero, pero lo que Dios te ofrece es eterno. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando en medio de esta transición. Amén. Que si la venida de Cristo ocurre mientras estamos en transición para movernos a las iglesias, que pase lo que tenga que pasar. Amén. Pero si no, que continuemos adelante con nuestra vida cristiana, agradando y glorificando al Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, en esta hora. Gracias por mis hermanos allí en sus hogares, todos reunidos. Dios mío, dales tu bendición. Señor, pido, Dios mío, humildemente que tú nos des esperanza, que Señor nos ayudes a animarnos unos a otros, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a no estar tristes como los que no tienen esperanza, sino, Señor, al contrario, animarnos unos a otros cuando vemos, Señor, que tu venida está cerca. Dios mío, ayúdanos a alentarnos unos a otros, a conducirnos honestamente para con los de afuera, a dar un buen testimonio. Señor, oramos por la situación que prevalece en los Estados Unidos. Dios mío, te pido, Señor, que tú traigas paz, que tú traigas, Señor, un quebrantamiento espiritual a la vida de todas las personas aquí en este país. Señor, danos un corazón para amarnos unos a otros. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si en alguna ocasión hemos odiado a otras personas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder amar
sin reservas, a poder hacer a un lado el racismo, a poder hacer a un lado la acepción de personas, a poder hacer a un lado, Señor, el odio y el orgullo y la soberbia, y humillarnos ante ti y amar a todos los demás. Señor, como tu palabra nos enseña, el amor fraternal, Señor, que viene de parte tuyo, se nota en la vida de cada hijo tuyo, Señor. Gracias te damos por todo. Dios mío, ayúdanos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir adelante en medio de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, ya estamos a punto de terminar. Gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí conmigo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que sigan adelante, que no se desanimen, que ya falta poco, ¿verdad? Para que Cristo venga por su pueblo. Ojalá y sea uno de estos días, porque ya no podemos aguantar más. Amén. Bueno, pues son las 7:40 de la tarde, de la noche, aquí en el sur de California, calientito ya el clima, y pues pues seguimos adelante aquí, ¿verdad? Hay que orar, sigan apoyando a sus pastores, si van a otras iglesias, apoyen a sus pastores en el regreso a la iglesia, amén. Recuerden que hay mucho que hacer. Vayan a limpiar sus templos, allí a barrer, a sacudir, a quitar todo el polvo, las cucarachas que se metieron, y pues a trabajar en la obra de Dios, amén. Hermanos de Northgate en español, seguimos en contacto con ustedes muy pronto. Por aquí vamos a estar, amén. Sigan pendientes. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye bye.